Hola, bienvenidos y bienvenidas a la sesión 4 del curso Normativa de Proyectos en Ingeniería Informática. En la sesión 4 vamos a ver cómo la norma técnica puede aplicarse al entorno académico. De esta manera sabremos mejor cómo es posible utilizar la norma para los estudiantes y la parte profesional puede conocer exactamente qué parte de la norma los estudiantes han estado trabajando en caso de que hayan hecho sus trabajos finales de grado o sus trabajos finales de máster. Bien, lo primero que tenemos que ver es qué es un trabajo final de grado o un trabajo final de máster. Es lo que antiguamente se llamaban los proyectos finales de carrera o el proyecto final de máster, que a partir de la última modificación de plan de estudios pasan a llamarse trabajos finales, tanto para la obtención del título de grado en ingeniería informática o para la obtención del título de máster, en este caso bien de ingeniería informática o de cualquier ingeniería relacionada con la informática. Es muy importante tener en cuenta que en la especificación de la ley, lo que la ley dice, siempre se habla de obtención del título, de un título oficial, y aquí lo que se habla es elaboración y defensa de un trabajo. Esto es importante porque el trabajo final, proyecto, realmente, el trabajo también hay que defenderlo. Es decir, hay un proceso en el cual va a haber un tribunal que se va a dedicar a dar o bien el visto bueno de que ese trabajo puede considerarse un trabajo de ingeniería informática, o bien incluso que, y esto es lo más importante, evaluar las competencias asociadas al título. Y esto es una cuestión muy importante, porque estas son las competencias profesionales. Es decir, a raíz del trabajo final de grado o el trabajo final de máster, es como se puede saber que un alumno ha obtenido las competencias propias de la ingeniería informática. En este caso, hay ciertas curiosidades acerca de la duración. No se establece la duración en horas, sino en créditos del título, y esto habitualmente suele ser entre 300 o 400 horas, depende de más o menos los créditos que la titulación se haya regulado. Esto es porque hay cierta autonomía en las universidades para poder establecer qué consideran ellas un trabajo final de grado. De esta manera pueden organizar más asignaturas, menos asignaturas, orientarse más a una forma práctica, etcétera. Hay una cuestión importante que es que se debe realizar al final del plan de estudios. Esta es una parte bastante conflictiva porque en algunos países se orienta la enseñanza a proyectos y desde el primer día prácticamente del aprendizaje del alumno están trabajando con proyectos, y ahí el trabajo final de grado, el trabajo final de máster puede tener otro perfil. En el caso del máster, simplemente se habla de que hay una elaboración y defensa pública, exactamente lo mismo que el grado. En este caso es obligatorio que sea pública por ley, es un detalle. Y el trabajo final debe tener entre 6 y 30 créditos. Eso podemos estar hablando de una horquilla de 200, 300, 500, 600 horas en algunos casos. Es decir, si asociamos incluso los créditos con horas de trabajo. Hay que tener en cuenta que aquí se hablan de créditos, en el entorno universitario hablamos de créditos ECTS, en el que una hora presencial puede variar entre 15 perdón, entre una hora y media o más horas no presenciales, lo que nos deja que las típicas 10 horas de trabajo real que se correspondía con un crédito, hay un margen mayor. En resumen, lo que se puede hablar es que por ley el trabajo final de grado, el trabajo final de máster, y es la parte clave que se nos tiene que quedar bastante bien, es que el trabajo final de máster se realiza para obtener y evaluar las competencias asociadas al título, o lo que es lo mismo, para evaluar las competencias asociadas a la profesión. De un trabajo académico, es decir, tiene que tener una estructura académica, y en algunos casos también se habla de estructura de investigación. En ningún caso se suele considerar un trabajo profesional, es decir, que el estudiante lo que deba realizar es un proyecto real cuyo producto, cuyo resultado o cuyo servicio vaya a ser empleado directamente por un cliente, obviamente, porque eso lo hacen las empresas y no lo hacemos las universidades. Y en algunos casos el trabajo profesional puede ser considerado si se hace en el entorno de prácticas en empresa. Eso está muy bien. En algunos casos se ha consensuado de forma tácita, sin estar escrito, que el trabajo final de grado es más académico y el trabajo final de máster es más profesional o investigador, dado que los estudios de máster son los que en la mayor parte de las carreras
son los que te habilitan para ejercer la profesión y en el que la mayor parte de las carreras son necesarios para obtener el doctorado. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que un trabajo final de grado, un trabajo final de máster está más orientado a un ámbito más profesional el de máster y a un ámbito académico el del grado. Hay algunos antecedentes. En el año 2000 apareció un libro que se puso como referente, aunque es bastante discutible, sobre el proyecto final de carrera en ingeniería informática. Esto es muy interesante porque ya en el año 2000 hablan de ingeniería informática. Es decir, antes incluso de que se planteasen en algunos casos la consideración de la ingeniería informática como ingeniería, no como licenciatura. Bien, hay otros libros donde hablan de proyectos finales de carrera ya directamente en ámbitos, ¿vale? Es decir, en ámbitos de web o en ámbitos de ingeniería del software o en otros. A partir de esta ley y a partir de la consecución en el 2010 de empezar a salir los primeros grados, aparecen libros que hablan de cómo hacer el trabajo final de grado, cómo hacer el trabajo final de máster. Algunos hablan del ámbito de las TICs, algunos hablan de los ámbitos de la tecnología, porque no hay estándares reales. Hay estándares de Jure, pero que no se han implantado tanto, y hemos visto en las unidades precedentes algunos que se utilizan ya en empresas poco a poco, pero que en estos años no. Son libros muy genéricos. Bien. A la hora de un trabajo final de grado de la norma, es decir, a la hora de aplicar la norma o de utilizar la norma para un trabajo final de grado de máster, la primera pregunta que sale es si estamos hablando de lo mismo. Bien, aquí está dirigido la norma y aquí está dirigido el trabajo final de máster. Eso es lo primero que tenemos que ver, la orientación. La norma tiene una orientación profesional. Esto es importante. El trabajo final de grado de máster tiene una orientación académica. Se va a evaluar por profesores. No la van a aceptar o rechazar unos clientes. ¿Vale? Eso quiere decir que quizás lo que van a revisar estos evaluadores va a ser distinto a lo que va a revisar un cliente. Sobre la perspectiva, es decir, qué es lo que se describe en la norma y qué se describe en el trabajo final de grado, aunque se podría hablar de prácticamente la norma, es más genérica porque habla de un proyecto, lo que prácticamente se está más o menos de acuerdo es que el futuro se habla en la norma, es decir, la norma habla de un proyecto que se va a realizar y el trabajo final de grado de máster habla de un proyecto que se va a realizar en el pasado. El objetivo, ¿por qué un documento? En este caso el objetivo en la norma es contractual, mientras que el trabajo final de grado o trabajo final de máster es un objetivo de ser evaluado y obtener una titulación. Y el alcance, ¿qué se debe incluir en la norma y qué se debe incluir en el trabajo final de grado? En la norma tiene un alcance mucho más disciplinar, mientras que en el trabajo final de grado es más competencial. En la norma se podría hablar de que se está hablando de un producto, mientras que, es decir, se va a evaluar un producto o un servicio, mientras que en el trabajo final de grado se va a evaluar una competencia. La norma está dirigida a trabajos profesionales, donde el documento final es contractual, mientras que una norma, un trabajo final de grado de máster está dirigido a trabajos académicos donde el documento final es descriptivo. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque hasta hace poco un proyecto final de grado o un proyecto final de carrera se consideraba como un resumen, una especie de informe de lo que se ha hecho. Eso hace que se tienda más a la descripción, una descripción casi a veces literaria de lo que se ha realizado el estudiante, porque se le van a evaluar competencias, aspectos como trabajo en equipo o liderazgo, va a intentar incluirlos en la memoria porque sabe que le van a evaluar en esos aspectos. En el caso de la norma es una relación contractual, por lo que demostrar competencias no es tan prioritario. Es decir, eso es importante. La perspectiva, esta es la parte que más interesa. En la norma, y aquí hay que ser muy cauteloso, la norma está planteada para decir lo que se va a hacer. El trabajo final de grado está planteado para decir lo que se ha realizado. La norma está planteada para decir cómo se va a hacer, mientras que el trabajo final de grado está dedicado para describir cómo se ha hecho. En la norma se va a escribir el por qué se va a hacer, en el otro por qué se va a hecho. Y hay una cuestión interesante, y es que estos cuándo, quién y dónde en la norma se deja bien claro, la norma se habla de cuándo se va a hacer, hay una planificación, hay incluso un plan de trabajo en algunos casos, y quién lo va a hacer, se habla del equipo, se habla de los roles, se habla de la gestión del equipo. El dónde se va a hacer puede que se incluya, puede que no, porque esto es importante. La norma y la mayor parte del proyecto de ingeniería informática se quedan en los requisitos para que pueda ser otra empresa, otro concesionario, otra entidad quien implemente, mientras que en este caso no.
hay una cuestión interesante. En los trabajos final de grado, cuando, quién lo ha hecho ya está claro, cuándo se ha hecho ya está claro porque está en el pasado y dónde también está claro porque se ha hecho en la universidad o en la empresa. Es decir, pero sobre todo en la universidad, es decir, porque aunque sea un trabajo final de grado de unas prácticas de empresa o un trabajo final de máster de unas prácticas de empresa, el alumno tiene claro que es un alumno de una universidad, no es un empleado de una empresa. ¿Vale? Esto es importante. El objetivo, y aquí sí que es importante, el objetivo de la norma desde un principio es estandarizar, normalizar, ¿vale? Pero especialmente que aclarar una relación de confianza, ¿vale? Que el cliente debe tener. Es decir, el objetivo de la norma es confianza con el cliente, es decir, que el cliente tenga claro que ese proyecto es profesional y se va a poder realizar. Y sobre todo hay una cuestión de cómo se va a gestionar. El cliente tiene que saber que la empresa que le está planteando un proyecto profesional va a decirle cómo lo va a gestionar, va a decirle quién lo va a gestionar, va a decirle de qué manera se van a hacer los resultados, mientras que en el trabajo final de grado de máster el objetivo es ser evaluado. Es decir, el objetivo, lo que se busca, y es una palabra clave que hay que dejarla muy, muy, muy bien puesta, es evidencias. Evidencias de lo que se ha hecho, no generar confianza. ¿Vale? No se busca que el tribunal confíe en el alumno, porque el tribunal no tiene ninguna relación, si está bien hecho, obviamente, no tiene ninguna relación con el alumno. Esto es fundamental. Mientras que en la proceso profesional no. Y luego el alcance, que es otro de los aspectos importantes. La norma cubre aspectos que, y aquí esta palabra es clave, tradicionalmente no se ha considerado que deba cubrir la ingeniería informática. Ahora en los últimos años sí. Aspectos como análisis, proyecto, la gestión, el presupuesto, especialmente los riesgos, por eso dedicamos tanto, porque los riesgos te permiten confiar en que te está planteando el proyecto, ¿vale? Mientras que la norma está para describir un desarrollo realizado, es decir, el único alcance de la norma es el que hay, el alcance del proyecto es el que va a haber, y eso es importante, ¿vale? Es decir, la norma tiene unos objetivos, entre comillas, distintos a los que pueda tener el proyecto profesional. Y eso nos va a dar una visión muy clara de cómo dirigir y cómo evaluar. El proceso. La diferencia de proceso entre un proyecto profesional y un proyecto académico. Realmente en esta transparencia, más que la diferencia, intentamos ver las similitudes, porque lo que buscamos es demostrar cómo un alumno que aprenda la norma o a realizar o a trabajar en función de la norma técnica en la universidad, casi con toda seguridad, cuando esté en la empresa, ese alumno va a poder integrarse, si la empresa utiliza la norma, va a poder integrarse con mucha más facilidad. Evidentemente, si no la estudia en la universidad, la va a aprender en la empresa, pero eso es tiempo de formación y tiempo de adaptación que la empresa se va a ahorrar. Mientras que si lo estudia en la universidad, ese alumno viene aprendido. El entorno académico, y esto es importante, el punto de partida es el resultado de un estudio, en el punto profesional también, a partir de una idea del estudiante. Esto en algunas universidades lo formalizamos y todo. Una idea del estudiante en la que incluso puede ser el emprender, puede ser su propia empresa. Yo he dirigido proyectos, cuando eran proyectos finales de carrera, en el que el alumno tenía muy claro que quería hacer una empresa a partir del resultado de su proyecto. Ahí no le decías, lo primero que le decía yo al menos es olvídate entre comillas del proyecto y busca un cliente. Y luego, porque es importante, el caso es que puede ser el estudiante el que tenga su propia idea, pues una necesidad del tutor, que es habitual, especialmente si el tutor dirige proyectos de investigación o está haciendo cuestiones de investigación, o puede ser incluso una necesidad de una empresa, en el caso de las prácticas en empresa. Aquí hay una cosa muy importante y que poco a poco, espero que si este vídeo dura mucho tiempo en YouTube, lo tenga que cambiar yo en pocos meses. Las empresas cuando buscan estudiantes en prácticas no vienen con un proyecto en la mano y no le piden al estudiante un proyecto. Es decir, únicamente vienen con un contrato para hacer labores de y ya está. Esto es clave. En el momento que las empresas que vayan a la universidad a pedir estudiantes con un proyecto, y si ese proyecto además sigue la norma y los estudiantes lo estudian la norma, el estudiante, aparte de que se va a adaptar, obviamente, muy fácilmente a la empresa y a su forma de trabajo, el estudiante también va a tener un punto a favor bastante claro, en el sentido de que va a saber directamente lo que va a tener que hacer en las prácticas, e incluso esas prácticas, que son las cosas que buscamos mucho los profesores, van a ser parte de su trabajo o incluso todo su trabajo final de grado. Lo que podemos ver aquí es que aquí lo que hay es no hay una necesidad, sino que hay un tutor que tiene un proyecto que el alumno puede colaborar
hay una necesidad en ese sentido, sí que la hay, claro, pero no es crítico. La misión del profesor no es tener proyectos en los que colaboren los alumnos. La misión del profesor es investigar y transferir esa investigación en la docencia. Entonces, en este caso no hay una necesidad muy grande del profesor, o hay una necesidad de la empresa, pero que, como estamos observando en la universidad, cuando viene a la universidad no viene con el proyecto en la mano. Y por eso es importante, ¿vale? Es decir, el profesor, la empresa, no busca que el estudiante entre en un proyecto, ¿vale? En todo caso, por mi experiencia, los que vienen de emprendimiento son los que más necesidad tienen. En el caso de la norma profesional, es un cliente quien tiene una necesidad, ahí es absoluto, ahí estamos hablando ya de contrato, de dinero y de intentar conseguir satisfacción del cliente, o viene la propia empresa que tiene una necesidad interna que cubrir porque está haciendo un proyecto interno, etc. Bien, independientemente, después de la fase de estudio en donde se decide que sí, venga, vamos a seguir adelante y hay que hacer un proyecto, el resultado de aquí, en el caso de la universidad, suele ser o una propuesta basada solo en la solicitud, se realiza el proyecto y se evalúa la memoria y, en el mejor de los casos, el producto. Es decir, estamos hablando de una dimensión, un dimensionado bastante menos, un escalado bastante menor que el proyecto de empresa. Esto es importante porque nos va a dar una visión muy clara de hasta dónde se puede incluir un proyecto basado en la norma profesional en la universidad, o bien cómo la gente que está en la empresa, cuando venga gente, alumnos de la universidad, titulados de la universidad, van a saber exactamente hasta qué punto han alcanzado la norma técnica. En el mejor de los casos, y es la tendencia, esto de aquí es tendencia, en algunas universidades se está haciendo así, de esta manera, creo que Alcalá de Henares lo hacía así, creo que la Universidad Chaume primero también lo hacía así. El estudiante ya propone no una propuesta con una solicitud, sino que propone una memoria de un anteproyecto. Una memoria que no sirve a la norma técnica, pero que si siguiera la norma técnica, la siguiente fase sería visar. Y esta es una de las claves. Si la universidad comienza a visar, es decir, a decirle este anteproyecto, de acuerdo, te doy el start, te doy el visto bueno, ¿vale? Lo he visto y te doy el visto bueno, es el visado. Si lo he visto, te doy el visto bueno, adelante con el proyecto, puedes hacerlo, porque he demostrado que tienes capacidad de hacerlo. En ese caso sí. Y en este caso, en el proceso, es donde la universidad debería reconocer ese trabajo, porque ese proyecto se paga, en el caso de la empresa. Si te hacen un proyecto tienes que pagarlo. Entonces, ese caso es importante. Bien, siguiente cuestión. En la empresa no, en la empresa se hace el proyecto y se da la memoria del proyecto que al cliente se visa, sería lo ideal, porque el cliente ya tendría claro que una tercera parte que es aséptica a las dos partes que hacen el contrato, conoce que ese proyecto está realizado por profesionales, ¿vale? Y que además el contenido, el servicio o producto que se ofrece en ese proyecto también lo van a realizar profesionales y, al menos en la forma, porque visado visa forma, a diferencia del trabajo final de grado donde se visa el fondo, se visa la forma y al final se visa el contenido, o se revisa el contenido, ¿vale? Entonces, en este caso, el visado, lo único que hace es decir que es, bueno, lo único no es poco, es decir que esa empresa puede hacerlo y que las garantías de que se va a hacer bien si se cumple el proyecto son totales, ¿vale? Entonces, eso es importante, es la principal diferencia que podemos observar aquí. A partir de ahí se realiza el proyecto. Evidentemente la envergadura del proyecto académico es menor que la del proyecto profesional. Y al final, en el proyecto profesional se tiene un producto que se entrega, se podría llegar a certificar, y en el caso del académico lo que se entrega es la memoria. Si esta memoria, repito, es la misma que aquí, pero evidentemente con los contenidos ya hablando en pasado en lugar de en futuro, tenemos que la universidad ha hecho un servicio muy bueno a las empresas porque ha proporcionado el misma norma de proyecto que puede seguir la empresa en versión escalada más pequeña por parte de un estudiante. Esto es clave. ¿Qué debería tener para ver cómo adaptamos la memoria del trabajo final de grado, el trabajo final de máster al entorno académico? Lo primero que tenemos que ver es qué tiene que tener la memoria o qué debe tener una memoria de un trabajo final de grado. Esto es lo más habitual hasta ahora en humanidades que no tengan estructura, o en caso de que no sean investigación. En humanidades en investigación también tienen una estructura muy clara, idéntica a lo que puede ser una tesis doctoral nuestra en ingeniería, y la descripción es una descripción más clásica, donde a veces hay un estado del arte, teóricamente en ingeniería no lo deberíamos llamar estado del arte, una descripción, código o no código,
eso es lo habitual, que demuestra la implementación, y un manual de usuario, sí, el manual de usuario, que se pone en algunos casos. Todavía se está haciendo esta estructura. Pero en ingeniería no tanto, ¿vale? Hay que modular. Cada parte debe tener cierta coherencia interna. El algoritmo permanece, pero el código puede cambiar. Es decir, no es lo mismo un algoritmo de búsqueda basado en burbuja con C, que con Java, que con Python. Tendencia, como ingeniería hay que buscar estándares. Es decir, hay que estandarizar. Hay que dar planos. Eso es la clave. Es lo que distingue sobre todo la ingeniería para muchos, como vimos en la primera unidad o en la unidad de introducción, o el resto de aspectos. Y luego no estamos escribiendo una novela, un ensayo, es un documento técnico, como vimos en la sesión anterior. Eso es fundamental. Hace falta en todas las fases. Para darle forma a una idea en forma de características, un ingeniero es necesario que lo haga porque sabe lo que hay en el mercado, porque sabe lo que hay en el mundo real y sabe incluso lo que hay en la parte de investigación, es decir, sabe lo que pueda haber en el futuro mercado. El ingeniero es necesario para determinar las funcionalidades, la especificación de requisitos, los requisitos, las funcionalidades de la manera óptima, de forma que sepa qué es exactamente lo que le corresponde a cada parte, a cada módulo del proyecto. En el diseño, clave, porque el ingeniero tiene que saber no solo qué algoritmos ya existen, para saber qué algoritmos puede adaptar, utilizar e incluso investigar. Somos una de las carreras que más investiga qué nuevos algoritmos hay. Siempre digo que somos las carreras que menos doctores tiene y que más doctorandos debería tener, y más doctores consecuentemente, porque constantemente se está investigando cosas nuevas, incluso en empresas que no son conscientes de que están haciendo investigación al estilo universitario. Muy interesante, de esto se puede hablar cualquier otro día. Implementación. Aquí ya no hace falta tanto un ingeniero, un buen técnico es capaz de implementar mejor que un ingeniero, pero como toda ingeniería hiperpráctica y además hiperactualizada, ser cocinero antes que fraile es un grado. Por lo que también es muy importante esta parte de aquí, que los ingenieros hayan pasado por aquí. Testeado. Aquí el ingeniero para qué es importante, para hacer los test no es necesario. Como muy bien decían, un buen técnico haciendo test sabe hacerlo perfectamente, sabe organizarlo todo y sabe dirigirlo todo. ¿Para qué es necesario el ingeniero? Para interpretarlo. Porque si él conoce todo el proceso previo, sabe que los fallos en las pruebas o los aciertos, a qué se deben, dónde se deben, qué debería salir, qué no debería salir, y si sale algo distinto a lo previsto, por qué ha salido distinto a lo previsto, etcétera. Importante. En implantación, un ingeniero, bueno, supervisa. Aquí donde los ingenieros técnicos tenían mucho papel, y aquí también, en la puesta en servicio y en el mantenimiento. Bien, y aquí viene la clave de la norma, porque mucho estudiante cuando se le presenta la norma se asusta, la ve de forma distinta o no entiende mucho. En las fases transversales, riesgos. El riesgo es predecir el futuro, o al menos saber que cuando pase algo previsto, cómo vas a reaccionar. El riesgo, tanto del proyecto, de la realización del proyecto, como del producto, el riesgo se ve aquí y se soluciona aquí. Y esto es muy importante, porque los ingenieros, especialmente ingenieros informáticos, no estamos tan habituados al análisis de riesgos. Presupuesto, clave. ¿Vale? No sabemos hacer presupuestos y ahora poco a poco se está aprendiendo. En este caso es una cuestión más profesional, porque se considera que un trabajo final de grado de máster no tiene un presupuesto, lo cual es falso. El estudiante va a dedicarle horas y horas, el estudiante va a dedicar recursos, el estudiante va a tener que formarse y va a tener que presupuestar. Aspectos legales, prácticamente se huye de ellos en la ingeniería, y es uno de los, creo yo, de los peores problemas que tiene un país cuando sus ingenieros no saben de legalidad, porque lo tienen que hacer los licenciados en Derecho, los aspectos legales, y un licenciado en Derecho, aun con toda la buena voluntad del mundo, no va a tener la visión de la realidad o de la realidad que está legislando, que va a tener un ingeniero. Clave también en este aspecto. Y luego, sobre todo, la gestión del proyecto. Esto se suele estudiar más, pero al final acaban gestionando proyectos personas de otras titulaciones, másteres de otras titulaciones, que deberían estar muchísimo más cercanos al aspecto de la ingeniería informática. Bien, ¿qué debe contener la memoria? Una vez hemos visto que la memoria igual debería contener más cosas. Bien, tradicionalmente, lo que aquí llamo capítulos, tenía un capítulo de estado del arte, donde analizaba qué características deberían tener los productos que se han averiguado. Habitualmente había un capítulo de explicación de requisitos, en el que se especificaban requisitos de cada uno de los casos. Aquí
había un capítulo 4 sobre diseño, un capítulo 5 sobre implementación, y si no había mucho diseño que hacer, se juntaban, y un capítulo 6 sobre pruebas, y si no había mucho que hacer, se juntaba con el 5 y el 4. Había una introducción al principio, unas conclusiones al final y referencias bibliográficas al final, como buen trabajo académico o como buen incluso artículo de investigación de los que hacemos los profesores de universidad. Evidentemente, cercano a la realidad, pues puede ser bastante, porque evidentemente el alumno había desarrollado unas competencias de explicación de requisitos, de detección de características, de buscar nichos de trabajo, nichos de negocio, y luego de implementar, con todo lo que implica diseñar, implementar y probar. Evidentemente, si lo hacía en metodología ágil, esto era el capítulo 4, 5 y 6 era un ciclo continuo, y si no lo hacía en una metodología ágil, pues directamente era una secuencia. Bien, todo esto en el caso mejor se codificaba qué características estaban cubiertas por qué requisitos, los requisitos qué casos de uso nos daban lugar, los casos de uso qué funcionalidades eran los que implementaban, algoritmos de las funcionalidades, UML, códigos que implementaban esos algoritmos y pruebas para los códigos. Y si se hacía una ingeniería inversa, se podía demostrar fácilmente que las pruebas que se han realizado en el proyecto cubren las características que inicialmente se plantearon en ese proyecto. Todo perfecto, pero no hablamos de gestión, no hablamos de riesgos, no hablamos de presupuestos, no hablamos de apenas a veces incluso de legalidad y de aspectos deontológicos, etc. En algunas universidades sí que se han dedicado a plantear estos aspectos deontológicos o aspectos legales en algunos lados, pero en otras no. En resumen, ¿qué parte nos dejamos fuera? Pues nos dejamos la implantación y la puesta en servicio, que es la parte que más le interesa al cliente, ¿vale? Es decir, lo que es un ciclo de vida clásico de un proyecto se cubre, pero implantación, explotación, gestión, presupuesto, riesgos, aspectos legales, fuera. Toda esta parte, curiosamente, es lo que hace en un proyecto profesional. Porque es lo que, si se va a implantar y explotar, es que realmente es un producto. Si no se tiene en vista implantar y explotar, estamos hablando de, a lo mejor, investigación, porque esa implantación y explotación puede ser a largo plazo y no en la forma en la que se ha investigado o se ha implementado, etc. Y luego, sobre todo, los puntos de gestión, presupuesto, riesgos y aspectos legales, que ahí es donde más curioso. Bien, esta es la clave del tema de hoy. ¿Cómo insertamos una memoria de trabajo final de grado clásica o académica en la norma que es la versión profesional? Opción 0, no la ponemos porque no la quiero contemplar, es que sean entes separados. Es decir, tanto la norma como la norma es una cosa que usan las empresas y se lo pasan muy bien con eso y se lo tienen todo muy bien organizado, y la memoria es una cosa que hacemos los profesores, que los alumnos realizan, dirigimos los profesores, los alumnos realizan y un tribunal evalúa porque es un trabajo académico. Flaco favor le estamos haciendo a la empresa en este caso. Bien, entonces vamos a ver cómo la ponemos. Hay una opción que es la parcial. La memoria es un subconjunto de la norma, ¿vale? Esta de aquí es la versión subconjunto. Y en este caso, el alumno ya puede saber que existe una norma y que hay cosas que se dejan fuera. Ese subconjunto puede ser parcial, es decir, los apartados que no aparecen del TFG, que no aparecen en la norma, se incluyen con subapartados, que es la situación actual, y algunos de los ejemplos que tenéis en el curso son de esos. Y la otra versión es que no se añaden más apartados. Se escoge un subconjunto de los apartados que hay de la norma y se consideran que esos apartados son un proyecto o un trabajo final de grado de máster. La opción 2, que es la opción completa, la memoria contempla todos los apartados de la norma. Aquí podemos tener dos casos. O es exactamente igual y a lo mejor lo que no puede aparecer se incluye como anexo en la norma, no está mal, podemos agregar algo más, o bien los apartados que no aparecen en la norma se añaden, por lo que el TFG, la memoria del TFG excede a la norma, ¿vale? El TFG es la línea de fuera, en este caso, y la norma es la línea de dentro. Es decir, en este caso la norma es un subconjunto transversal de grado. Es difícil que este caso 2.2 aparezca. El caso 1.1 no está mal, es un inicio, pero no se podría decir que el proyecto, el trabajo final de grado, el trabajo final de máster, es un proyecto basado en la norma. ¿Cuáles son los dos casos con los que nos quedamos? Pues posiblemente el 2.1 y el 1.2, perdón, y el 2.1. Vamos a ver con detalle, porque ya conocemos la norma de las sesiones anteriores, vamos a ver con detalle qué partes tenemos cada una de las cuatro. La opción 1.1. A la izquierda, con detalle, con semidetalle la norma.
A la derecha, lo que sería el trabajo final de grado. En rojo de la parte derecha, aquellas cosas que no cubre la norma, ¿vale? Teóricamente, pero que podrían incluir, incluso en los debates del grupo de trabajo que estuvimos, los que estuvimos en el grupo de trabajo de la norma, salieron. Yo no puedo escribir cómo es la implementación, incluso puede ser difícil escribir cómo va a ser, perdón, decirle al cliente cómo he implementado, cómo he implantado o las conclusiones. Pero no está mal porque la gestión del proyecto es la implementación del proyecto. El resultado de la gestión del proyecto es la implementación. Esta frase es importante. El resultado de gestionar el proyecto correctamente, obviamente, perdón, o el trabajo académico en este caso, es la implementación. Es decir, podría ser que se pudiera sustituir, pero bueno, en este caso contemplamos la opción 1.1. Recuerdo que la opción 1.1 es la opción en que los apartados del trabajo final de grado que no aparecen en la norma se incluyen como apartados exteriores y algunos. La introducción y objetivos es obvia, está exactamente idéntica y estamos viendo ya claramente que no va a cambiar a lo largo de las siguientes transparencias. ¿Qué es el estudio estratégico? El estudio estratégico es lo que habitualmente se llama el estado del arte y es donde en este caso sí que se podría describir, como ya vimos previamente en alguna unidad, la situación actual, entorno actual, deficiencias que tienen otros sistemas o nuestro sistema y deficiencias de abreviaturas, es decir, directamente. Esto de aquí se puede ver claramente y además que encaja muy bien, aunque inicialmente, y esto debemos tener un poquito presente, no es uno de los objetivos de la norma, porque cuando se habla del entorno actual, se habla del entorno actual donde se va a aplicar el proyecto o donde se va a desarrollar el proyecto, no del entorno actual del ámbito del proyecto, del trabajo del proyecto. Por ejemplo, si se va a hacer una ampliación, una modificación de una base de datos, no se hablan de todas las bases de datos, aunque seguramente la empresa que va a proponer el proyecto sepa suficiente del resto de bases de datos de la competencia, qué es lo que están haciendo, ¿vale? Bien, los requisitos es evidente que van directamente aquí, ¿vale? Y que reúnen de esta parte de aquí, ¿vale? Es decir, el diseño del sistema se puede coger del análisis del sistema, ¿vale? Y la especificación del sistema podría dedicarse también, esto es una cosa de las que cuando los profesores que hemos desarrollado esto lo hemos estado trabajando, nunca sabemos si esto podría llegar a estar en la parte de requisitos, podría llegar a unirse a requisitos, ¿vale? Porque la explicación del sistema, parte de esa explicación es la explicación de requisitos, ¿vale? Es una cuestión de dudas porque esto no está, pero evidentemente puede venirse directamente aquí, ¿vale? Bien. Si la opción 1.2, la deseable, ¿vale? Otra de las opciones deseables sería que todo lo que hay en la norma esté en el proyecto, ¿vale? En este caso podemos ver claramente que sí que tenemos más sencillos, ¿vale? Tenemos los requisitos iguales, el diseño igual, el estudio estático igual, pero la implementación la recogemos en la explicación del sistema, podemos decir que especificar lo que hemos implementado, la implantación puede venirse en otros anexos como plan de implantación, las conclusiones en otro anexo, aunque hay sitio de sobra para ponerlo, y la bibliografía sigue siendo la misma. La opción posiblemente la ideal, en la que todo lo que hay en el trabajo final de grado sea todo lo que hay en el proyecto profesional, ¿vale? Aquí es donde hablamos lo mismo, la introducción y objetivos, lo mismo, estudio estratégico, y toda esta parte que no sabemos muy bien dónde poner, hoja de identificación, normas, referencias, general, simplemente se añaden al trabajo final de grado. Podemos ver cómo en este caso la memoria ya no sería esto de aquí, sino que la memoria sería la parte de la izquierda, la estructura de memoria sería la parte de la izquierda. Y esa sería una situación, por lo menos a mi parecer, ideal, en la que una memoria incluiría métodos, métricas, el alumno demuestra que sabe de métricas de trabajo, se hablaría del análisis de riesgos, una de las partes fundamentales en proyectos, y que no se ha visto, no es difícil añadir, organización y gestión del proyecto, planificación temporal, y que en este caso simplemente resume cómo va a ser, por ejemplo, la organización y gestión del proyecto, cómo va a ser la relación con su tutor o la relación incluso con otros compañeros en proyectos que se pueden hacer en equipo. Aunque, y esto es importante, uno de los principales desventajas o puntos hacia abajo es que el trabajo final de grado teóricamente es individual, aunque en algunos casos cuando se analiza la ley se pueden generar muchas dudas al respecto. Pero bien, en caso de que se haga con otros compañeros, toda la parte de gestión del proyecto, toda la parte de planificación,
es clave, porque ahí está toda esta parte que se detalla, como hemos visto aquí abajo en los anexos, se puede incluir y puede ser incluso común entre compañeros. La norma, una de las cosas que nos dimos cuenta los profesores que hemos trabajado con la norma, es que permite mucho mejor el trabajo en equipo que actualmente como se hace en la universidad. Y eso parece mentira, que aparte es la tendencia y aparte evidentemente es lo que debería hacerse, en este caso es una de las grandes opciones. La opción 2.2 es cuando todo lo cubre la norma y cuando la implantación y conclusiones van aparte. Es decir, la memoria sería, en este caso, el conjunto completo. No es crítico. ¿Por qué? Porque esta opción 2.2, porque como hemos dicho en una de las opciones previas, en la opción 1.2, ¿vale? Esta parte de implementación puede ser un anexo, esta parte de implantación puede ser un anexo y se puede hacer incluso un anexo sobre conclusiones. Es decir, la opción 2.2 puede adaptarse automáticamente a la opción 2.1. ¿Vale? Es decir, a menos que por cualquier motivo que se estime, la memoria de un trabajo final de grado debe incluir cosas que no puedan incluirse, incluso forzando un poco la interpretación de la norma dentro de la norma. Simplemente recordamos el esquema conceptual de la norma, ¿vale? Esta es la parte del detalle. Ahí que hay una cuestión importante, en este caso. Es decir, cuando vemos la norma, esta gestión de y validación de funcionalidades requeridas, validación del diseño técnico, estos subapartados que no hemos visto con detalle en los diapositivas anteriores por una cuestión de espacio, curiosamente, esta gestión es común en muchos trabajos final de grado. Me explico. Los que hemos dirigido ya, en mi caso ya 6, 7 o varios trabajos finales de grado o de máster, basándonos en la norma, nos hemos dado cuenta que hay una parte clave, que es la parte en la que nosotros como directores mantenemos un estilo de trabajo con los alumnos, ¿vale? Y eso es importante. En este caso, esta parte de aquí es cómo se va a estar desarrollando el proyecto. Es decir, esta parte de aquí nos dice cuál va a ser la relación entre el tutor del trabajo final de grado o el trabajo final de máster y alumno. Es decir, esta parte nos va a decir cómo vamos a trabajar y esta parte al final acaba siendo un copiado y pegado con el profesor. Es el contrato con el profesor. Esta parte es muy interesante porque al segundo proyecto que yo dirigí estaba repitiendo exactamente lo mismo en esta parte que al previo. Y luego hay una parte de gestión del proyecto, que esto de aquí, que esta es la parte de cómo nos gestionamos con los compañeros. Esta es la parte de trabajo en equipo. Esta parte es muy importante porque hablamos de cómo nos vamos a estar relacionando entre nosotros. Muy interesante la norma, porque aparte las dos o tres partes que como hemos visto no encajan en los modelos 1.1 y 1.2, es decir, el proyecto es un subconjunto de la norma en parte o parcial o total, podemos ver cómo en este caso esas partes que no se suelen poner precisamente son las que nos van a ayudar muchísimo a gestionar el proyecto con el alumno individualmente o en grupo. Es muy interesante. Bien, sobre la tutorización, vamos acabando sobre dos cuestiones interesantes. La tutorización, como hemos visto, es la parte de la relación del profesor con el alumno. Esta parte es muy interesante porque la norma ayuda mucho en la estructura y además las dudas son más filosóficas que técnicas. Muchas veces las dudas técnicas, si el alumno no se resuelve por sí mismo, no las consulta y se resuelve muy rápidamente. Sin embargo, hay otras cosas como que el alumno no suele saber sobre cómo se puede medir la calidad de lo que está haciendo, cómo le voy a medir yo e incluso cómo le va a medir el tribunal la calidad de lo que ha hecho. Si el alumno demuestra que ha llevado un mecanismo de control de calidad a lo largo de la realización del proyecto, el tribunal va a saber perfectamente cómo va a medir. Es más, va a saber ya la calidad del proyecto que tiene. Y luego hay cuestiones interesantes, el tamaño y el esfuerzo, gestión del proyecto, seguridad, ¿vale? Presupuesto especialmente, es interesante. Parte de implementación, pruebas e implantación, ya hemos visto que eso al final puede encajar en un anexo. Bien, ¿qué viene de ventaja? La norma técnica, consejos de lo que yo he estado haciendo tutorizando alumnos. Lo primero, pasarles la norma. Pasar el documento de preguntas frecuentes, plantilla comentada y los análisis de riesgo. Y luego una plantilla vacía de la norma. ¿Vale? Eso es importante. Porque a partir de ahí ya el alumno va rellenando los apartados. La escritura de la memoria, en este caso, si dije con la norma, no es secuencial.
Tradicionalmente y habitualmente la escritura de la memoria era secuencial, es decir, un alumno empezaba desde hacer el análisis de diseño, previamente había hecho el estado del arte, buscando sistemas similares, y poco a poco el alumno va pasando a implementar, escribe lo que ha implementado, prueba, escribe las pruebas, etc. Ahora ya no, hay apartados muy similares, el control de calidad, la gestión del proyecto, como he comentado, el método, herramientas, modelos y sobre todo las disposiciones legales. Es decir, esto es un proyecto que vaya de un mismo tema, probablemente aproveche estos apartados. Y se ha dado. Los alumnos, cuando les pasé el primer proyecto que se hizo con la norma, que afortunadamente era de auditoría y de consultoría, directamente no copiaban los apartados, pero simplemente actualizaban las partes. Ventajas. En la maqueta, el esquema está muy bien hecho. Todos los apartados están basados en estándares, las cuestiones ya son automáticas. Exige mucha menos carga al profesor tutor de un trabajo académico hacerlo en la norma que hacerlo en el modo tradicional. Inconvenientes. Las diferencias confunden. Un estudiante no ha hecho presupuestos al nivel que la norma exige y consecuentemente eso le cambia mucho la forma de trabajar. Por lo que esa parte es importante. La parte de conclusión, bueno, el trabajo final de grado con la norma tiene una hoja de ruta. Es decir, tienen muy claro qué fases van a estar haciendo y cómo las van a estar haciendo. La evaluación, que es la parte final ya, en este caso, falta de defensa. La evaluación generalmente se entiende como cuando el tribunal evalúa la memoria, bien con el alumno delante y haciéndole preguntas en el momento, o bien sin el alumno delante, porque luego va a haber una fase de defensa, es decir, una exposición y una defensa. Se agradece mucho. El aspecto es profesional, lo ve el evaluador, lo ve, lo nota, y de hecho le cambia la visión, deja de estar mirando un trabajo, deja de ver al alumno como un alumno y pasa a ver el alumno, y eso es muy importante, deja de verlo como un alumno normal y pasa a verlo como un profesional, es decir, pasa a verlo como una persona que ya ha hecho algo técnico, es decir, ya se ha ido de la universidad, es una cuestión casi filosófica, deja de ver un estudiante y pasa a ver un profesional, porque ha hablado de presupuesto, ha hablado de riesgos, le ha hablado de términos que en las empresas son constantes, mientras que en la universidad apenas se han tenido en cuenta. ¿Vale? Ahora, la presentación ayuda mucho, ¿vale? Facilita la evaluación, no la evaluación, facilita la evaluación y además con un proyecto basado en la norma se justifica una presentación más libre, se puede hacer una presentación más comercial y esto es una de las primeras conclusiones que se ve. Ya no es una presentación donde un resumen de la memoria, ya no es un resumen de la memoria, es otra cosa. Es un resumen de la parte técnica que tiene un producto o un servicio, aunque en la universidad siempre nos hemos volcado mucho en hacer productos y no servicios, pero bueno, ¿vale? Y además se debe hacer referencia al estándar. El alumno, en cuanto habla de estándar, el tribunal tiene muy claro que ese proyecto se debe aprobar, porque ya está estandarizado. Es una especie de adecuación de decir, bueno, si ya ha sido visado, entre comillas, o ha sido validado, porque ya está estandarizado, mal tiene que hacer la presentación el alumno, mal tiene que estar, ¿vale? Para que se vea. Y luego los anuncios son muy buenos porque la memoria, y esto es clave, esto es una de las cosas claves que se ven, la memoria en sí es más pequeña, la memoria del proyecto. Cuando se hace, voy a intentar explicarlo mejor, cuando se hace un proyecto académico basado en la norma, la memoria de la norma tiene menos espacio que la memoria del proyecto académico tradicional, ¿vale? Entonces, lo que habitualmente yo, como tribunal, que he estado en muchos tribunales, tengo que evaluar, a mí me llegan proyectos de 100, 120, 150 páginas. En la norma, si todo se lleva a anexos, la memoria tiene muchas menos páginas, 30, 40. Es mucho más fácil evaluar y utilizar los anexos como documentos de consulta. Entonces, el tribunal tiene mucho más fácil poder localizar ciertas cosas y tiene mucho más fácil saber de qué va el proyecto con 30, 40 páginas, lo que le hace ahorrar mucho. Se agradece. Hay una frase típica que decimos a veces en los tribunales y es un minuto menos, un punto más. Bien, el tribunal, pues al ser iguales es posible formar muy fácilmente a los evaluadores e incluso pueden ser evaluadores de otras universidades en caso de que esas universidades también sigan la norma. Esto está muy bien porque permite no solo el hecho de que el tribunal pueda moverse, sino que incluso evaluadores de empresa puedan venir a revisarlo. Y al usar un estándar, los criterios de evaluación pueden ser iguales. Esto es clave porque en alguna tribunal que me ha tocado participar, uno de los puntos en contra era que a lo mejor el estado del arte
no tenía cierta forma, no evaluaba los productos, simplemente los enumeraba, hacía una ventaja inconveniente y ya está. No había unas tablas en las que miraba características cuantitativas, cualitativas y podía hablar. Por lo tanto, una evaluación es menos discutible y eso es clave. El continuo inconveniente, el tribunal debe conocer la norma y debe conocerla muy bien y no hay una flexibilidad al alumno. El alumno tiene que conocer la norma. Y finalmente, la defensa. En un proyecto académico, la presentación, como hemos comentado, tiene la misma secuencia, eso está bien, y el técnico justifica una presentación libre, como hemos comentado antes, es mucho más comercial. Finalmente, son buenos documentos para que el director lo pueda ver de una manera mucho más coherente. Es decir, la evaluación es mucho más fácil de evaluar y de defender. Conclusiones. Las diferencias entre un trabajo final de grado y un proyecto profesional son evidentes. Un trabajo final de grado es un producto académico orientado a ser profesional, ni siquiera es un servicio profesional. Un proyecto profesional es un producto profesional, incluso puede ser un servicio profesional. Y esto también es muy importante hablarlo. El proceso puede ser similar. El visado es el punto en el que el proyecto puede iniciarse. Y eso viene muy bien en la parte académica, aunque no se haga, cuando se hace una excepción, para darle el visto bueno al punto de partida del alumno. ¿Vale? Y la adaptación de un proyecto académico puede hacerse de muchas maneras. La memoria contempla unos apartados de la norma, añade otros que la norma no está, y todos los apartados son de la norma, pero obvia algunos. Esa es la primera de las formas filosofías que tenemos, la opción 1. La opción 2, que es la ideal, es que la memoria cubra todos los apartados y no añada nada más, no se distinga. De tal manera que un proyecto final de carrera, un trabajo final de grado, un trabajo final de máster, sea un proyecto profesional que nos sirva para poder hacerlo a gran escala en la empresa cuando el alumno, el estudiante, ya tiene su título y ya tiene las competencias. Las ventajas a la hora de tutorizar y evaluar son obvias. Es decir, hay muchas más ventajas que inconvenientes, por lo menos por la experiencia particular que yo tengo. Hola, bienvenidos y bienvenidas a la sesión 4 del curso Normativa de Proyectos en Ingeniería Informática. En la sesión 4 vamos a ver cómo la norma técnica puede aplicarse al entorno académico. De esta manera sabremos mejor cómo es posible utilizar la norma para los estudiantes y la parte de profesional puede conocer exactamente qué parte de la norma los estudiantes han estado trabajando en caso de que hayan hecho sus trabajos finales de grado o sus trabajos finales de máster